Embajadores de marca, sean bienvenidos a esta nueva sesión. Vamos a hablar de un tema que estamos pasando toda la sociedad ante esta pandemia, y en este caso nos está acompañando una experta en todo el tema de psicoanálisis. La doctora Carla Esenaro es psicoanalista relacional con 20 años de experiencia y un doctorado con especialidad en pareja y familia. Doctora Carla, ¿cómo está? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo poder sobrellevar la pérdida de un ser querido por la pandemia y qué otras pérdidas estamos experimentando? Mira, creo que, como bien dices, la pérdida más fuerte es la de un ser querido por esta situación. Y digo, finalmente son momentos en los que las personas no están pudiendo ver del todo a sus familiares o no pueden tener una despedida de alguna manera formal en el hospital, sino simplemente se les anuncia que el familiar ha muerto y de ahí pasan tal vez algunos a un velorio, tal vez inmediatamente a una cremación, ¿no? Entonces, y además de eso, es una muerte que no se esperaba, ¿no? Es una muerte por un virus, como lo sabemos, entonces no es una muerte que venga, ¿no?, de una enfermedad prolongada o que necesariamente se lleve una persona muy grande, aunque sabemos que ese es un factor de riesgo, pero la realidad es que puede suceder a cualquier persona, incluso en una etapa adulta, ¿no?, ni siquiera adulta mayor. Entonces, bueno, para poder llevar un duelo sobre esto, vamos a tener que atravesar diferentes fases. La primera, como en el duelo, es la negación, es decir, esto no me puede estar pasando a mí, ¿no? Esto es difícil, no puede ser que esto esté sucediendo, pero ¿por qué está sucediendo? Algo estuvo mal, y la realidad es que no tenemos control sobre esto, ¿no? Sobre lo que nos está pasando como humanidad. La segunda fase del duelo viene una fase de enojo, en donde, bueno, ¿y qué hubiéramos hecho? Y es que no puede ser, y tal vez los médicos, pero tal vez fuiste tú, y cómo es que se contagió, y viene una situación de enojo que es normal en todos los duelos. Entonces también hay que pasarla, hay que manejarla, para después que venga una fase de resignación, de tristeza, en donde vamos a aceptar un poco más la pérdida. Hay que hacer un ritual, aunque en este momento tal vez las funerarias no están teniendo todo el ritual que se acostumbra por la muerte. Sí, en casa hay que hacer un ritual y hay que hablar de esto. No es algo a callar, es algo a explicar, y es algo que en familia, ¿no? Se tiene que intentar hablar de la situación, de lo que sucedió, de cómo se fue la persona, de quién se fue, de quién era esta persona en la familia. Entonces, y tomar el tiempo de duelo, ¿no? Tomar un duelo normal abarca aproximadamente unos 6 meses, aproximadamente, depende del tipo de pérdida, ¿no? Digamos que esa es una media, puede ser un poco más, puede ser un poco menos, estamos del rango normal. Pero si esto se extiende más, nos puede llevar a una tristeza, y de ahí a una depresión. Entonces, bueno, esa es una de las pérdidas más fuertes durante esta pandemia, pero hemos perdido estabilidad, hemos perdido trabajo, hemos perdido una sensación de bienestar, ¿no? O de conciencia de que la salud ahí va a estar. De pronto ya no sabemos si ahí va a estar. De pronto ya no sabemos si, aunque nos cuidemos, en una de esas salimos al súper y podemos regresar contagiados. Entonces también hemos perdido como la capacidad de confiar en el entorno. Estas pérdidas también son importantes para todos nosotros y son pérdidas que no se ven o no se palpan tan fácilmente, pero nos están afectando. Cuando al ser humano, como a cualquier animal vivo, lo quitan de de todo su ambiente, de lo que normalmente hacía, de su ecosistema, y a nosotros nos han quitado de ahí, que estamos encerrados, no tenemos las mismas actividades, no podemos ver a los amigos, no podemos reunirnos con familiares, ya nos arrancaron o de alguna manera tenemos que alejarnos de todo eso. El ser humano tiende a deprimirse, cualquier animal, un animal en un zoológico tiende a deprimirse. Nosotros, al estar encerrados, al estar en este cambio, vamos a tender por cuestión natural a deprimirnos. El punto es que reconozcamos que tenemos esto, y poder empezar a manejar el reconocimiento de emociones. Si es que no lo podemos solo porque nos cuesta, bueno, hay especialistas que ayudan a este reconocimiento de emociones y ver qué nos está pasando con
o yo no tengo empleo, o me bajaron el sueldo, o tiene 4 o 5 meses que no veo a mis amigos, o no sé si a la hora que yo salga me voy a sentir confiado o confiada y entonces voy a tener miedo de volver a salir a una realidad. Entonces todo eso son pérdidas, no solamente la muerte, sino todo lo que nos está pasando alrededor. Es lo que escuchamos, ¿no? Siempre en las noticias se habla de pérdidas humanas, pero creo que no estamos haciendo tanto énfasis en realmente cómo estamos perdiéndonos nosotros como seres humanos, como personas, en nuestra pues, etapa psicológica difícil que estamos pasando. Si bien es un trabajo, pero afecta directamente a la familia, la estabilidad, el equilibrio. De pronto esa presión se vuelve más fuerte. Hay hemos visto, ¿no? que de pronto ya hay agresividad en los hogares, con la familia. Y ¿cómo es realmente esta pregunta que quiero hacerle? Yo estoy consciente de la situación, pero mucha gente en la calle con la que yo he platicado me dice, eso no existe, es algo político, es una estrategia global, es una estrategia de capitalismo, etcétera, y pues es de pronto increíble ver cómo nuestra sociedad ya está tan maltratada psicológicamente, está maltratada en el tema de equilibrio económico, de estabilidad, de cultura, que pues de pronto estas cosas dicen, no, eso no existe. Realmente, ¿cómo podríamos hacerles llegar ese mensaje a ellos de que puedan tomar conciencia y se protejan a ellos y sobre todo a sus familias? Claro, mira qué interesante esto que mencionas, porque, bueno, de que existe, no hay ninguna duda, ¿no? O sea, esto es real porque de alguna manera yo conozco gente que trabaja en hospitales y no es gente del gobierno, ni mucho menos, y bueno, he estado cerca de que me platiquen las historias de los pacientes que llegan, ¿no? Entonces, esto es real, no hay ningún invento detrás. Pero tienes toda la razón, la sociedad ha sido tan maltratada, ¿no? Se le ha tomado tanto el pelo muchas veces que viene la incredulidad, que viene esto no puede estar esto no puede estar pasando, y dos, yo no creo nada de lo que las autoridades me están diciendo porque ya me han mentido otras veces. Las pandemias no son nuevas, las pandemias han sucedido desde siglos atrás, ¿no? Las podemos ver registradas en los libros, entonces finalmente pensar que en nuestra época suceda una pandemia tampoco es algo ilógico. Esto sucede por el simple hecho de que somos organismos vivos, los virus son organismos vivos, y un organismo vivo como un virus siempre ha enfermado otro tipo de organismos, y si no se tienen curas ni nada, pues esto se extiende. Eso es una pandemia, ¿no? Y a la velocidad que se extendió esta, es natural porque tenemos una vía de comunicación mucho más rápida entre aviones, viajes, etcétera. La comunicación es mucho más rápida, por eso la extensión de esto fue a mucha más velocidad. Ahora, el ser humano a veces tiende a sentir que no le va a pasar nada, ¿no? Tiende a ser, nosotros le llamamos narcisista, ¿no? Tiende a sobrecompensar y a decir, a mí no me va a pasar nada, a mí no me va a suceder esto, ¿no? Desafortunadamente yo conocí un caso que dijo esto es mentira y todo eso, y hoy esa persona pues murió, ¿no? Entonces por eso digo, esto es real, ¿no? Y es un caso cercano, es una persona que yo conviví en algún tiempo con esa persona. Entonces digo, por supuesto que es real. Y el ser humano tiene esta, digamos, como falla en el sistema donde dice, a mí no me va a suceder, ¿no? Como si fuera un ejemplar diferente o algo que inmortal o invencible. Desafortunadamente este tipo de acciones son las que más nos ponen en riesgo a todos, ¿no? Nos ponen en riesgo porque no estamos midiendo que como seres humanos, bueno, lo natural es que muramos de cualquier situación, ya sea de viejos, por una enfermedad, por un accidente. Ese es el final de este camino. Y que si no nos protegemos, si no nos cuidamos, no hay una cultura del autocuidado, sea como sea, estamos en mayor riesgo de que esto suceda más pronto, ¿no? De que la muerte se presente mucho más repentina. Y en México nos cuesta mucho el autocuidado, desafortunadamente, ¿no? La gente no, y lo sabemos, o sea, la gente no va al médico a prevenir, va al médico a curarse. Entonces el autocuidado, ¿no? La prevención
eso nos sucede en nuestro país, es muy complicado y ya no hablemos de un sistema de salud, estamos hablando de una educación personal, ¿no? Donde nos han dicho, nos han repetido qué situaciones nos pueden llevar a enfermedades graves, ¿no? La diabetes, la hipertensión y aún así no nos cuidamos, lo hacemos como a mí no me va a pasar, ahí vuelve a aparecer este narcisismo, mi cuerpo no va a enfermar, pero sí enferma, ¿no? Y enferma bajo las circunstancias que nos han dicho. Entonces creo que la gran pregunta es, ¿por qué no aprendemos a cuidarnos? No solo con esta pandemia, sino en general el ser humano, mucho más el mexicano. ¿Por qué no ha aprendido una cultura del cuidado? Decir, bueno, esto sí está sucediendo, basta acercarse a los hospitales. Obviamente es complicado acercarse, pero basta, ¿no? Ver alrededor la gente. ¿Qué pasó? Existe miedo, ¿no? Sí, claro, existe miedo, pero yo creo que desconocer un tema que está a nivel mundial es también jugar un poco a la ignorancia, ¿no? Porque esto está en todos los medios, está a nivel mundial esto, no es una cosa de México y de sus gobernantes, es una cosa del mundo entero y es una cosa de nada más salir y voltear un poco para darse cuenta que hay gente cercana que sí o lo está padeciendo o está muriendo por eso, ¿no? Es muy importante lo que menciona, ¿no? O sea, de estas pérdidas que estamos teniendo nosotros en nuestra persona, y comentó algo que me llama mucho la atención. Primero hay que aceptarlo y después poder migrar a la nueva normalidad, adaptarse a la nueva normalidad. Antes, o sea, primero como mencionas, hay que aceptarlo, hay que reconocerlo. Es decir, muchos de nosotros no nos encanta, y es obvio, sentir el miedo, sentir la tristeza, sentir la angustia, pero son emociones naturales y son emociones que nos alertan que algo está pasando adentro de nuestra mente. Entonces, lo natural es que mucha gente tenga miedo ahorita de salir a la calle, ¿no? De salir y encontrarse con otra persona. Basta ver las reacciones cuando te topas con alguien, te haces a un lado para decir, antes esa persona no era un factor de riesgo, hoy sí me es la otra persona un factor de riesgo para mí. Entonces hay miedo de acercarse, hay miedo de relacionarse, hay miedo de salir a, por ejemplo, gente que tengo pacientes que les digo, bueno, nos podemos ver en el consultorio y me dicen, no, todavía tengo miedo, no sé cómo salir de mi casa sin ese miedo. Esto va a ser normal y tenemos que reconocer que podemos tener miedo de irnos adaptando a esta nueva forma de vivir. ¿Cómo reconocer el miedo? Bueno, pararnos un poquito. Esta sociedad, como hace rato dijiste, el capitalismo, ¿qué pasa? Bueno, el capitalismo junto con toda la era de la posmodernidad, lo que ha hecho es que seamos una especie, ¿no? ya de humanos acelerados todo el tiempo, que no nos frenamos, no nos detenemos a ver qué estoy sintiendo con respecto a lo que está pasando ahorita. Y este es un buen momento para detenernos y decir, ¿cómo me dejó esta sacudida de la vida? ¿No? Hay sacudidas en nuestra vida todo el tiempo, hay temblores, hay tsunamis, hay catástrofes. Esta es una de las catástrofes naturales, una pandemia. Y toda situación así nos sacude y nos deja de alguna manera. Y es preguntarnos, ¿cómo salí de esta? ¿No? ¿Cómo salí en este momento? Tengo miedo, o estoy triste, o tengo ansiedad, estoy soñando muy feo, ¿no? Me despierto con pesadillas, o no, o resulta que no siento nada. Eso también sería algo que tendríamos que detectar entonces estás, digamos, como dormido de esta parte emocional y no estás poniendo en juego lo que todo ser humano pone en juego, que son las emociones. A partir de ahí, de ese reconocimiento, entonces sí voy a poder ver cómo manejarlas. No es quitarlas, el miedo no se debe de quitar, el miedo nos está alertando de algo. Entonces hay que saberlo manejar, hay que saber manejar la tristeza, porque tampoco se va a quitar de nuestras vidas la tristeza, es algo que nos acompaña. Entonces hay que aprender a manejar estas emociones para volvernos a conectar allá afuera. Perdimos conexión. Estamos muy conectados con las redes, sí, por supuesto, pero conexión humana, conexión con allá afuera, con el exterior, con la realidad, la perdimos en muchos sentidos. Vamos a tener que volvernos a conectar con el allá afuera de esta forma diferente.
Y eso nos va a tardar un rato, ¿no? La economía se va a tener que reconectar, los trabajos se van a tener que reconectar, las relaciones humanas se van a tener que reconectar, y eso nos va a tomar, digamos, un espacio importante de tiempo. El punto es no salir acelerados, corriendo, y guardar todo debajo del colchón como aquí no pasó nada, yo no sentí nada, y entonces me voy a la vida. Porque siempre la vida nos cobra facturas emocionales más adelante. Ese es el gran riesgo, ¿no? Que si hoy no quiero ver que yo estoy o deprimido o enojado o nervioso o triste o miedoso por la situación, puede suceder que a la larga, ¿no? Unos cuantos meses o años más adelante, de pronto yo diga hay algo que no me satisface. Hubo un lapso de mi vida que me lo pasé en blanco o que lo ignoré, y por lo tanto se cobra la factura más adelante. Entonces estaríamos hablando que se quedan emociones y rezagadas, ¿no? Y como seres humanos, pues tendemos también a guardarnos muchas cosas. ¿Qué sería un buen consejo para poder tener salud mental ante esta situación y poder tener, no sé, 3 pasos para poder manejar estas emociones de manera en que podamos tener un mejor panorama, no solamente de nosotros, sino del exterior, porque sabemos que afuera es difícil, ¿no? Parece absurdo, pero nos topamos con muchísimos adultos que ni siquiera se dan cuenta que lo que están sintiendo es angustia. No saben qué es, simplemente se enojan, hacen berrinche, le gritan a la cajera o le gritan al hijo, le gritan o no, y están como en estas explosiones constantes. Cuando alguien está en explosiones constantes es, a ver, no te has frenado a ver qué es lo que realmente está pasando, ¿no? Simplemente estás explotando. Y estás explotando porque no reconoces las emociones en ti. Esto se hace en el kinder. Pero en el kinder, si no lo aprendimos, por eso digo, si cosa que no aprendimos de antes, viene rezagada y explota después, ¿no? Entonces, desde el kinder, a los niños les ponen unas caritas con emociones y les dicen, esto es, ¿cómo se siente? Triste, y los niños empiezan a hacer caritas de tristeza o de felicidad. Y eso es un reconocimiento de emociones, no es ninguna tarea tonta. Eso, entre más sabiduría emocional, digámoslo así, desde entonces tenemos, como adultos no vamos a estar gritándole al de enfrente, metiéndonos en el coche, porque tenemos esta sabiduría, o lo que dicen, ¿no? La inteligencia emocional. Esta se enseña, no aparece en el ser humano porque sí. Entonces, si yo como adulto veo que fui alguien que no aprendió bien estas emociones, lo que tengo que hacer es aprenderlas. Entonces es detenerme un rato para ver qué estoy sintiendo. Las emociones se sienten en el cuerpo. La angustia se siente o en el pecho o en el estómago, nos sudan las manos. El miedo se puede sentir tal vez sí con un calor en el cuerpo, con una sensación que recorre, ¿no? Hay todas nuestras emociones las sentimos en el cuerpo. Y es un poco detenernos a ver, bueno, cuando yo estoy enojada, a lo mejor lo que siento es que la cabeza ¿no? La siento como más pesada porque viene el enojo, ¿no? Cuando me asusto, se acelera mi corazón y me recorre una especie de algo por todo el cuerpo. Entonces eso significa que tengo susto. Cuando estoy feliz, entonces siento una situación de bienestar y tal vez siento una serie de mariposas en el cuerpo que son placenteras. Entonces ahí está la felicidad. Entonces yo puedo ir poco a poco, con paciencia, captando cada una de estas emociones, que es lo que hace en mí, para poderlas ir distinguiendo. No todo es enojo, no todo es tristeza y no todo es ansiedad, que son a veces las únicas emociones que tenemos como bagaje. Hay muchísimas más, pero no las logramos, ¿no? Porque no hicimos la tarea en el kinder, pues no la logramos ahora reconocer cuando somos más grandes. Entonces es frenarnos, reconocerlas, pensarlas, y una vez que la tengo, si yo ya vi que lo que tengo es miedo, pues me freno tantito y digo, ¿a qué le estoy teniendo miedo? A enfermarme, a salir a la realidad, a sentirme desprotegido, ¿no? A morirme. Entonces puedo reconocer cuál es ese miedo, y por lo tanto lo que más funciona es hablarlo con alguien más. Alguien que pueda
también ser empático contigo, decir, sí, claro, es un momento de miedo, por supuesto que sí, reconozco tu miedo, porque yo también lo tengo, y con este miedo, mira, a mí me sirve, ¿no? Cuando tengo miedo a hacer tal cosa, pues a mí como compartir estas emociones. Desafortunadamente no nos enseñan a eso, ¿no? A que las emociones son algo que se puede hablar y que como todos las pasamos podemos decir, claro, yo sé cómo se siente eso, ¿no? Yo sé cómo se siente ese miedo y a mí también me da miedo salir, pero vamos, o sea, lo que podemos hacer es tal cosa, o lo que se puede lograr es tal otra cosa, o cómo enfrentar esta situación, o la tristeza es, ¿sabes qué? Es que no tengo ganas de comer, la comida no tiene sentido para mí, o estoy durmiendo demasiado. Esos son datos de tristeza, ¿no? Y a veces ni cuenta nos damos que estamos tristes o deprimidos y estamos con todos los síntomas encima, ¿no? De que eso está pasando. De hecho, doctora, le comento algo. Estuve viendo con nuestra audiencia en varios blogs de que la gente hoy en día, la que tiene la bendición de tener un trabajo en casa, trabajan más tiempo, están más estresados, tienen mayor presión, se sienten, estallando, ¿no? Dicen, era mejor cuando estaba en la oficina porque me distraía, convivía, practicaba, X o Y, o mínimo salía. Hoy estoy encerrado, tengo más presión, tengo que seguir dando resultados, y si no, pues es la chamba, pero también yo me estoy yendo entre las patas, ¿no? Por mi equilibrio emocional de explosión. Si bien ya reconocemos nuestra emoción, si estamos teniendo mayor estrés, muchas personas no se atreven precisamente a platicarlo o a ser empáticos porque no voy al psicólogo porque no estoy loco, ¿no? Claro. Pues de entrada, el psicólogo o un terapeuta calificado, eso es bien importante, que tenga título, ¿no? O sea, que tenga cédula para trabajar en eso. Ahí sí, a toda audiencia hay que decirle que pida una buena recomendación y que pida los papeles de un terapeuta, porque muchos se hacen pasar por terapeutas y no lo son. Y las emociones es algo delicado, ¿no? Los terapeutas nos dedicamos a abrir un espacio para que la persona pueda hablar de sí misma. No nos dedicamos a curar enfermedades mentales, ¿no? O sea, las enfermedades mentales están ahí, y está también la diabetes, y está la hipertensión, y está, ¿no? Pues no necesariamente es que tengamos que tener una enfermedad mental diagnosticada para ir a un psicólogo. En realidad, ir a un psicólogo, un terapeuta, es darte un tiempo para poder hablar de ti mismo, para poder encontrar respuestas a ti mismo, para poder hacerte preguntas y entonces decir, mi vida la quiero llevar por acá, pero resulta que siempre me sale por el lado contrario. Entonces, ¿cómo le hago para manejarme de otra manera? ¿O por qué razón me están sucediendo estas cosas? Entonces, se encuentra en ese espacio que a mí siempre me ha parecido más un espacio que aporta a un espacio temido, ¿no? Un espacio donde puedes ponerle freno a todo para poder pensar en ti una hora. Y eso es lo más rico de ir a terapia, ¿no? Poder pensar en ti, sentarte en un lugar cómodo, a gusto, con alguien en quien confías, para decirle, me estoy sintiendo así, me está pasando esto, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿No? Y es hablar con alguien que no te va a juzgar, que te va a proporcionar, junto contigo van a ir armando diferentes puntos de vista, van a ir armando situaciones de tu vida, no te va a dar consejos, porque un buen terapeuta no da consejos, porque el chiste es que tú encuentres el camino, no que el terapeuta te diga qué hacer, ¿no? Entonces, es un gran espacio de verdad, no para irse a curar enfermedades mentales, es un espacio para ir a hablar de ti mismo, para abrirte un momento de todo este lío que tenemos allá afuera, de estar corriendo, pues poderte frenar una hora a la semana, ¿no? A pensar. Ahora, la gente que está trabajando en casa ahorita está teniendo sí complicaciones, porque creo que también nos han enseñado que debemos de dar grandes resultados siempre. Y un ser humano con todo esto que hemos estado hablando, que tiene miedo, que la situación mundial ha cambiado, que lo sacaron, digamos, de su ambiente, ¿no? Que no está teniendo grandes conexiones con las otras personas, no puede dar los mismos resultados que una persona que está en el trabajo, que sale a su ambiente natural, que tiene conexiones los fines de semana con otras personas y puede desahogar ciertas cosas, que en lugar de estar en casa encerrado, bueno, pues se va a tomar el café, la copa de pronto, o sale.
no va a dar los mismos resultados, pero nos han enseñado a, no importa cómo estés, mental y físicamente incluso, puedes tener un gripón terrible y ir a trabajar y tienes que dar resultados. Desafortunadamente es parte de la forma de trabajar en México, pero con todo esto que nos está pasando, los resultados, ¿no? Podemos estar o más lentos o más distraídos, no sería raro estar distraídos en este momento, o más agobiados o más ansiosos, porque hay una situación emocional que nos está acompañando de manera grande. Y la otra es, bueno, ¿cuánto? Creo que esto es además de la pandemia, no solo ahorita, ¿cuánto de tu vida estás apostándola más bien la estás metiendo en el trabajo y no la estás metiendo en de verdad vivirla, ¿no? Estás en un momento en donde tal vez estás en casa, estás con la familia y puedes disfrutar ciertas cosas o querías ya no tener que trasladarte, por ejemplo, en el tráfico, y resulta que tampoco lo estás disfrutando y resulta que tampoco está siendo un momento grato de decir que bueno, que ya no estoy manejando 3 horas al día para llegar a un trabajo. Tendemos a no disfrutar las cosas que se nos presentan o las cosas que tenemos encima. Eso también es parte de nosotros. Y cuando vemos que no estamos disfrutando la vida, cuando vemos que estamos acelerados todo el tiempo, que estamos enojados la mayoría del tiempo, que con la gente cercana explotamos o no los toleramos o estamos impacientes, es un buen momento para buscarte un espacio de 1 hora a la semana para poder hablar de todo eso que está explotando ya en ti. O sea, y es una alerta no de la normalidad, sino de nosotros, ¿no? Es una alerta claro. Tu ser te está avisando, hay foquito rojo, hazlo, busca ayuda, platícalo. Digo, creo que son las primeras señales que podemos tener, pero cuando ya llegan a un nivel muy alto es precisamente lo que dices, date un espacio a ti mismo. Y esto es muy importante y gracias por compartirlo, porque mucha gente, insisto, ¿no? Tiene miedo de que yo no estoy loco, yo no voy al psicólogo o con un terapeuta, yo lo puedo resolver, pero hay veces que el cuerpo mismo nos da las señales, ¿no? Y es cuando ya vienen los dolores de cabeza, nos duele la espalda, nos enfermamos, etcétera, porque no lo dejamos fluir y sobre todo pues que entre esa sanación a nosotros. Comentó algo muy importante que es el tema de confianza para que esto pueda suceder. Usted como terapeuta, como psicoanalista, ¿cuál es el punto clave para que las personas puedan cruzar esa barrera de tener confianza con alguien? ¿Cómo podríamos las personas saber a qué psicoanalista le voy a confiar mi vida? Yo creo que ese es de los grandes miedos que tiene la gente al no ir a terapia. Claro. Bueno, primero tienes que conocer a la persona que te están recomendando, ¿no? Mis pacientes cuando llegan conmigo tenemos usualmente o es la llamada por teléfono para quedar en una cita, ya llegan al consultorio, nos vemos y bueno, de entrada pues proporcionar un ambiente relajado y cálido para que la persona pueda empezar a hablar. Es bien difícil de verdad llegar al terapeuta, ¿no? O sea, cuando ya la gente se decide a hacer la llamada, digo, ya son campeones, ¿no? Ya lograron un paso que cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Pues llegan al consultorio y ya me platican a qué van y por qué están ahí. Yo les digo lo que estoy viendo en este momento y lo que estoy percibiendo en ese momento, que no es todo, porque son algunos minutos, apenas conozco a la persona, ¿no? Y lo que siempre les digo a mis pacientes es vamos a darnos 3 sesiones para ver si tú te sientes cómodo aquí o cómoda. Si soy la persona a la cual crees que puedas a la larga tenerle confianza para que hablemos, para que discutamos todo esto, lo que pasa contigo. Y si no, no pasa nada, ¿no? Yo misma te doy la recomendación de alguien, me puedes decir, oye, Carla, no, la verdad es que no me siento bien o no me gustó o no es lo que yo esperaba. Y yo misma te doy la recomendación de alguien más, ¿no? No pasa nada. Sí creo que un espacio terapéutico debe ser un lugar donde puedas sentirte totalmente relajado para hablar lo que sea. Y totalmente seguro de que parte de la ética de nosotros como terapeutas es que de ahí del consultorio no va a salir a menos que esté en riesgo tu vida o la vida de alguien más. Ahí sí ¿no? Digamos que son las únicas cláusulas para poder hablar de lo que está pasando ahí, ¿no? Pero
pero si no, nada sale. Entonces por eso se vuelve un espacio muy personal en donde sabes que la persona que está enfrente de ti no va a hablar absolutamente nada con nadie más, y además ha sido entrenado, por eso les digo que debe ser un terapeuta certificado, ha sido entrenado este terapeuta para una escucha de manera clínica, una escucha de las emociones, una escucha empática. Es todo un entrenamiento, todo un trabajo alrededor de esto para poder llevar que la persona se sienta totalmente correspondido, humano y tranquilo, sea lo que sea que tenga que contar ahí, ¿no? Al final de cuentas está en sus manos y en la de sus colegas la vida de muchas personas. Claro, esto es serio, o sea, ir a terapia es serio, por eso tal vez a veces yo termino muy molesta con aquellos que se dicen llamar terapeutas y no han ni siquiera cursado una maestría. Para ser terapeutas de entrada necesitas una maestría, no tener una licenciatura. Y en la maestría es todo un entrenamiento de años, ¿no? Con trabajo clínico. Entonces, bueno, sí, en nuestras manos está la vida. Y cuando doy clases eso le digo a mis alumnos, esto no es broma ni es juego, en nuestras manos está la vida de la gente, ¿no? Doctora, pues, la verdad ha sido un mensaje, una charla, una introducción muy importante a todo el tema de emociones, de lo que estamos pasando, y pues me gustaría saber qué mensaje podríamos darle a la audiencia. México, cómo se encuentra hoy, qué necesita nuestra sociedad, a dónde vamos y cómo podríamos poco a poco pues cruzar esta situación de la mejor manera. Si bien lo hemos pasado por muchas cosas, hemos sido resilientes, no solamente en esta pandemia ni en esta crisis. Claro. La conquista lo pasó, y así como eso, muchos hemos sido resilientes, y por eso dicen que como México no hay dos. ¿Cuál sería su mensaje a la audiencia para que puedan tener esta... Mira, esto que dices, ¿no? La luz al final del túnel, me parece como que le podemos poner esta palabra muy rica que es la esperanza, ¿no? O sea, finalmente sí, hay esperanza de que hay un futuro. O sea, ¿cómo es? No lo sabemos, esa es la incertidumbre de la vida. Pero eso es lo rico, ¿no? Decir, bueno, vamos a ir armando ese futuro y vamos a irlo caminando. Caminarlo digamos como a paso firme, y a paso firme entonces significa que vamos a tenerlo deberíamos empezar a caminarlo un poco más lento, ¿no? Fijándonos en cómo nos sentimos, fijándonos en qué es lo que queremos y cómo lo queremos como personas, ¿no? Hacia dónde vamos en nuestra vida. Si yo quiero más calidad de vida, entonces cómo me la proporciono de alguna manera. A lo mejor tengo que chambear mucho porque necesito la lana y porque no está fácil la situación, pero cómo me voy a dar esos momentos de calidad de vida. Como México creo que estamos asustados, y no solo por esto, vaya, México tiene muchas cosas que nos dan miedo, ¿no? Asaltos del narco, bla, bla. Entonces creo que es una sociedad asustada, ¿no? Una sociedad que salimos con miedo a la vida, y hay que reconocerlo, hay que reconocer que nos está dando miedo de salir para poder protegernos también. Por eso dije hace rato que el miedo es un factor bien importante en nosotros, ¿no? Porque nos ayuda a protegernos. Si yo le doy esta entrada al miedo, si lo reconozco, entonces a lo mejor no me quedo en cierto lugar, o a lo mejor no me voy por cierta avenida o callejón o colonia o qué sé yo. Entonces por eso es que hay que estar alertas de lo que nuestro instinto, ¿no? nuestra capacidad cerebral y nuestro instinto nos están poniendo al frente. Entonces creo que lo más grande que podríamos como aterrizar hoy también es: la vida se vive con calma, y se vive con calma para poderla pensar, para poderla sentir, porque si vamos rápido, a la vuelta de la esquina ya tenemos 80, no, o 90, no sé. Entonces hay que vivirlo con calma, hay que ver este momento de gran pausa, difícil, con miedo, terrorífico, vamos a vivirlo con calma, porque eso también es la vida, ¿no? Pues muchas gracias, doctora Carla Ezenaro. ¿Cómo se sintió en este espacio? ¿Le gustaría regresar? Claro que sí, cuando quieran, sí. La podemos encontrar hoy en día para poder acercarnos a usted y tener una consulta, una terapia. En mi mail,
en mi mail es donde doy respuesta, y ya de ahí pasamos doy mi teléfono, ¿no? De consultorio. El mail es escenaro@hotmail.com. Escenaro como escenario, pero sin la I, ¿no? Con C. Increíble. Gracias. Increíble charla y esperamos vernos pronto. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Un gusto. Hasta luego y nos vemos. Nos vemos. Gracias a todos.